Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Sagitario. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Así que te invito a disfrutar también muchos descuentos que tengo para ti en mi sitio web que vas a encontrar aquí abajito en la descripción de este video. ¿Ok? Tengo dos canciones para esta lectura. Una de esas es Mariposa Traicionera de Maná y Noviembre Sin Ti de Reik. También tenemos algunos mensajes de tu persona especial para ti antes de comenzar con la lectura. Y esos son: ¿serías mi compañera de vida? Me estoy reteniendo de ser quien me gustaría ser contigo. ¿Cómo quisiera decirte cómo me siento? Por favor, dame más tiempo para ser la persona que te mereces. Quisiera decirte cómo me siento y que me digas cómo te sientes, ¿ok? Vamos a comenzar a develar estas cartas para ustedes. Tenemos un 2 de copas al reverso, la energía de tu persona especial. Esto nos habla de una energía de separación, muchas veces, pero también nos habla de una energía de amor potencial, ¿ok? Todavía el amor está en potencial, esa unión de almas gemelas sigue en potencial. Sin embargo, nos puede estar hablando de una separación o distanciamiento que tienen en este momento, ¿ok? Si esta persona nos dice, me estoy reteniendo de ser que me gustaría ser contigo, cómo quisiera decirte cómo me siento, ¿no? Me habla de que esto puede haber como un silencio entre ustedes y esta persona siento como esa desesperación de saber cómo estás tú, en qué situación estás tú. Quiere trabajarse a sí mismo para estar contigo y para manifestarte qué es lo que siente por ti, ¿no? Así que vamos a intentar averiguar un poco de qué se trata toda esta energía. Tenemos la carta del loco también. Esto nos habla de posibles nuevos comienzos. Bien, esta persona desea tener nuevos comienzos contigo, liberar el pasado y partir de cero. As de espadas, con nueva comunicación. También siento que tiene que ver con un nuevo tipo de comunicación, un nuevo estilo, una nueva forma de comunicación entre ustedes, ¿ok? Este as de espada nos habla de claridad, nuevas ideas. Esta persona se está dando cuenta y tomando claridad de muchas cosas que quizá anteriormente tuvo una gran confusión, ¿ok? Ahora, tenemos este paje de bastos al reverso. Nos dice tu persona está teniendo la claridad o está manifestando esa claridad, sin embargo, no está actuando hacia ti, por lo menos todavía. Bien, todavía, siento que esta persona sabe que le falta trabajo por hacer antes de venir hacia ti y hacer esta oferta o esta claridad o tener esta conversación contigo. Bien, vamos a mirar un poco más lo que es tu energía y luego vamos a volver a lo que es la energía de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de Sagitario? Me indican intuitivamente que acá hay un tema laboral que también puede ser importante para esta persona. Se ve un poco perdido, un poco perdida con su vida en general. Vamos a ver, aquí ya nos muestran el 7 de espadas al reverso. Siento que es esta energía de sentirse un poco traicionado o traicionada por esta persona, de sentirse dejado de lado. Claro, es como, tú sabes que aquí también, ¿no? Ambos tienen esa energía de que reconocen que es esta conexión de almas gemelas, ¿no? Sin embargo, que es como si sintieras que esta persona está jugando en contra de esa estabilidad que tú quieres o que estás buscando, ¿bien? 4 de bastos y el 7 de espadas. Es como si tú supieras que esta persona se está perdiendo de una oportunidad contigo. 9 de pentáculos al reverso, paje de pentáculos y 8 de pentáculos al reverso. ¿Qué nos dice esta lectura para ti? Sagitario, muy importante que te enfoques en ti, en tu bienestar. Si
quizás has tenido cierta inestabilidad, pero ya sabes que es hora de concentrarte en ti. Tú quieres sí algo estable con esta persona, sí tú estás buscando esta oferta de estabilidad, pero es importante que cuando entreguemos nuestra energía nos enfoquemos en que sea recíproca, ¿bien? Entonces, ojo con este 8 de pentáculos al reverso porque siento que quizá te has desenfocado un poco de ti. Es importante que le prestes atención a tu carrera y que sigas enfocándote en tus metas principalmente, ¿no? Que esta historia quede un poco en segundo plano. Sí siento que las cosas van a estar avanzando mejor para ustedes pronto porque esta persona ya está ganando cierta claridad, pero busca que esto no te desempodere o que no te haga perderte de tus metas personales por sobre todas las cosas. Recuerda que tú contigo mismo o contigo misma eres la conexión más importante que debes mantener, ¿no? Esa dedicación, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de la persona especial de Sagitario? ¿Cuáles son sus sentimientos e intenciones acerca de Sagitario? Tenemos un paje de copas. Esto es una oferta de amor. Pedir disculpas también. Siento que esta persona sigue pensando en esa separación y está observando esa falta tuya, ¿no? Se ve esta falta. Tenemos el caballero de espadas al reverso, 6 de copas, esta persona te extraña, 10 de pentáculos al reverso y el 9 de pentáculos. Esta persona siente que tú te estás enfocando en ti, ¿no? Lo que es muy importante, ¿no? Y eso le genera como cierta intriga, ¿no? Entonces te extraña, siente nostalgia. Al mismo tiempo, no está hablando. Siento que hasta tiene cierta rabia consigo mismo de situación entre ustedes, reconoce que se perdió algo y tiene ese conflicto interno, ¿no? Siento que quizá todavía puede estar teniendo esas dudas de, bueno, quiero estar soltero o quiero invertirme en esta conexión. Son esas dudas que tiene tu persona especial, desde ahí viene esa confusión. Sin embargo, está ganando claridad de cómo tú le haces falta en su vida, ¿bien? No pasa desapercibida tu ausencia en su vida y esta persona te sigue amando, sigue teniendo ese cariño hacia ti. Es como si siguiera pensando en ti constantemente. Tú eres su amor. Sabe que es como si todavía siguiera teniendo esa esperanza de que puedan eventualmente reconectar de una forma más positiva, ¿vale? Pero vamos a ver a dónde nos lleva todo esto, así que quédense ahí, queridos chicos y chicas de Sagi, vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es el resultado de esta lectura? ¿Qué necesitamos saber acerca del resultado de esta lectura? ¿Qué cartas nos quieren dar? La carta de la justicia, justicia divina, puedes estar lidiando con un Libra también, o estas energías de tu carta natal. Pero acá hay decisiones que se tienen que tomar, ¿bien? Decisiones que tienen que ver con el equilibrio, restaurar el equilibrio y hacer las cosas bien, hacer las cosas correcto. Porque siento que ambos se sienten un poco abandonados en esta situación. Hay ciertos miedos, ¿no? Uy, quizá nunca más va a resultar, quizá esto ya no es posible. Entonces la divinidad está pidiendo restaurar o remover esa energía de la falta y comenzar a restaurarla en abundancia. Bien, esta persona reconoce que ha tomado decisiones que no han sido positivas en esta situación y es importante que tú te puedas dar el espacio de aprender de esto. Paje de aire, definitivamente comunicación en el camino. Siento que sí, está un poco estancada, pero mira, está un poco estancada todavía en el sentido de que todavía hay un trabajo que hacer para ambos, ¿no? De revisar sus motivos, de por qué estar en esta conexión. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué la quiero? ¿Para qué me sirve? ¿Realmente me hace bien? Es positivo, ¿no? Hay claridad
que viene entrando a partir de ese proceso. O sea, esta separación es parte del proceso que ambos tenían que vivir para darse cuenta de muchas cosas, ¿ok? Nos dicen, acá hay alguien que está teniendo dificultades para tomar una decisión, ¿ok? Pretendiendo que no hay un problema, pero es importante poder hacernos cargo. Y siempre ojalá que seas tú quien tome esas decisiones para su vida, no estar esperando que sea esta persona quien tome esas decisiones, ¿ok? Sin embargo, ¿qué se ve para más adelante? Un 10 de agua o un 10 de copas, una vida familiar positiva, ¿bien? Donde sí, quizá luego de este proceso puedan encontrar ese balance, ¿no? Y esta persona, tanto tú como esta persona, compartir ese espacio de amor positivo, ¿bien? Pero sí siento que es importante que cada uno se tenga que estabilizar por sí mismo primero para poder confiar realmente en que esta es la conexión que quieren. Con la carta de la justicia siento que hay algo nuevamente que tiene que entrar en balance y me indican que ese balance tiene que darse de forma individual. Bien, primero tú también sentirte abundante, sentirte digno de cariño, merecedor de amor o merecedora de amor, eso es muy importante, muy clave. Y es ahí cuando también las oportunidades te llegan. Ahora, eh, sigue siendo muy importante para ustedes en esta lectura que se concentren en su carrera. Tenemos muchas cartas de pentáculos, quizá durante todo este periodo fuimos dejando nuestras propias metas personales de lado y es importante retomarlas, ¿ok? Esa independencia, ¿no? Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Te dice libérate de esto, ¿no? Siento que tiene que ver con un libérate por el momento. ¿Por qué? Porque ambos todavía tienen que balancearse. Soltar la codependencia, mira. Mira, esto es soltar la codependencia y confiar en que te mereces ser amado, que te mereces ser amada. Aquí sí, entre ustedes hay amor verdadero, pero ambos tienen que hacer una sanación para poder volver a estar juntos de la forma más correcta, más apropiada, más divina, más sanada posible, y así no se vuelven a repetir los mismos patrones que repitieron anteriormente. Así que esta lectura te dice libérate de la codependencia, para eso hay un trabajo interno que hacer, ¿no? Sanación del niño interior, de la niña interior. Acá sí hay verdadero amor y siento que esta lectura nos llama mucho a confiar en esos tiempos divinos, que todo realmente viene o sale de tu vida en los tiempos que tienen que suceder para que aprendamos lo que tenemos que aprender. ¿Bien? Vamos a mirar si es que esta conexión es conveniente o recomendable para ti. Muchas gracias, guías espirituales, y también muchas gracias a quienes están participando de este vivo. Recuerden que estoy haciendo lecturas de péndulo en el chat de esta lectura y las voy a estar haciendo apenas terminemos la lectura general. Así que si te gustaría participar, te estoy dejando todas las indicaciones en el chat en vivo, así que participa, no te lo pierdas, deja tus preguntas de péndulo el día de hoy, ¿ok? Vamos a ver, te piden tomar cierta acción, ¿bien? Que no te quedes esperando, te dice espera, poco probable. Tienes que reconsiderar eso de quedarte esperando, ¿no? Date el espacio de seguir avanzando con tu vida, comunicarse claramente también y mejorar tu salud. ¿Qué nos dice esta tirada en general? Si es que nos quedamos esperando, esto no nos hace bien y no es positivo para nuestro bienestar, entonces toma acción hacia otras direcciones, hacia la dirección que tiene que ver contigo mismo, contigo misma, hacia tu viaje personal. Enfócate en mejorar tu salud y comunícate claramente. Bien, aprovecha este espacio de tener absoluta claridad de qué es lo que necesitas comunicar contigo mismo primero y luego hacia esta persona, porque definitivamente hay comunicación en camino. Esta persona nos dice, ¿no?,
quisiera decirte cómo me siento y que me digas cómo te sientes. Esta persona quiere hablar contigo y decirte cómo se siente. Y para eso es importante que tú también puedas reconocer qué es lo que sientes, cuáles son tus estándares, para que no aceptes menos de lo que te mereces en el posible futuro de esta conexión. Y eso es lo que le da una, como una proyección más a largo plazo, ¿bien? Una mejor proyección a largo plazo. Si es que tú logras como comunicarte con claridad y decir, bueno, hay ciertas cosas que yo no pretendo aceptar en esta conexión. Yo merezco amor, merezco que sea de esta forma, es esto lo que yo quiero y estoy buscando en una conexión. Y si es que no eres capaz de entregar esto o no estás listo para entregar esto, bueno, distancia. Si estamos listos, maravilloso, ¿no? Y permitir que fluya. Esta persona viene a ti en esos tiempos divinos, ¿ok? Vamos a mirar un poco más. Me gustaría observar también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Sagitario para Sagitario? Los enamorados y el as de espadas. Siento que definitivamente esta persona viene con esa comunicación, quiere hablar de sus sentimientos, ¿no? Quiere eso, te extraña, definitivamente te extraña con este 6 de copas al reverso. Siento que le cuesta, siento que tu persona puede llegar a ser muy orgullosa y como que le da miedo, pero esos sentimientos están ahí, ¿bien? Quizá esta comunicación no va a pasar tan pronto como, como lo que quisiéramos, ¿bien? O como lo quisiéramos, pero aquí están los enamorados, el rey de copas, y este es un buen augurio. Solamente que siento que esta persona todavía no está preparada para hacer ese movimiento hacia ti. Emperador al reverso, todavía está desempoderado, todavía no sabe cómo hacer ese trabajo personal, ¿ok? Siempre te voy a decir de todas formas, no te quedes ahí esperando algo en particular por parte de esta persona. Permite que las cosas fluyan y enfócate en ti. Pero sin duda acá hay algo con nuevos comienzos y comunicación. Decirte qué es lo que siente esta persona por ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Algún consejo para Sagitario? Bien, eso, hablamos mucho, me gusta esto, hablamos mucho de esto durante esta lectura. Restaura el balance entre tú y los otros porque tú también eres importante. Y si es que tú no te das esa importancia a ti mismo, nadie lo va a hacer por ti. Entonces tienes que saber tu lugar y tienes que proclamarlo como tuyo. Así que vuelve a restaurar ese balance. No entregues más de lo que te entregan, ¿no? Preocúpate de esa reciprocidad. Tú también eres importante para ti mismo, para ti misma principalmente. Y esto te pide volver a balancearte en ti misma o en ti mismo. ¿Bien? Vamos a ver algunos dijes para ustedes, ¿ok? Chicos y chicas, para quienes estén participando en las lecturas de péndulo que voy a hacer ahora cuando terminemos, es importante que me dejen preguntas de sí o no. Bien, porque vamos a estar haciendo con el péndulo, no preguntas abiertas. Hoy no estamos contestando preguntas abiertas, estamos respondiendo preguntas de péndulo. Les dejé la indicación en el chat en vivo, así que participen, aprovechen de participar a quienes están conectados del chat en vivo ahora en estos momentos, ¿ok? Bien, ¿qué hay para ustedes? Tenemos la Torre de París, la Torre Eiffel, ¿no? Quizá esto puede tener alguna significancia para ustedes. Esto también nos puede significar viajes, pero principalmente cierto romanticismo, ¿ok? Tenemos el pescadito y este pescadito está en sus huesos. Esto es un símil a la carta de la muerte. La carta de la muerte nos habla de finales, trae nuevos comienzos y es importante dejar ir
el pasado. También tenemos una hoja que me muestran que es esta hoja de invierno, de otoño, ¿no? Que tiene que caer del árbol y pasar por cierto proceso para volver a crecer, para volver a nacer, para pasar ese ciclo de la vida. Y esto también nuevamente trae nuevos comienzos. Puede haber algún viaje para ustedes, posiblemente para, no necesariamente a París, pero quizá un viaje de amor que quiera proponer esta persona próximamente, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo para ustedes hoy, Sagitario. Muchísimas gracias por estar acá. Ahora nos vamos a ir al chat en vivo para quienes quieran participar de que yo les responda sus preguntas de péndulo ahora. Esas preguntas tienen que ser de sí o no. Si es que te lo estás perdiendo, puedes suscribirte al canal, darle a la campanita para que no te pierdas las notificaciones del próximo video, para que puedas participar de las actividades también. Así que nos quedan pocos minutos, ¿no?, para que puedan participar, así que denle ahí, métanse el chat en vivo y dejen sus preguntas de péndulo de sí o no, ¿ok? Vamos a ver, Ana José Paraya dice, qué rico que haces vivo, muchas gracias como siempre por estar acá, cariño, es un gusto tenerlos aquí. Trinidad dice que es de Sagitario. ¿Qué pasará este mes? Lamentablemente, cariño, no estoy contestando este tipo de preguntas, son solamente de respuesta sí o no. Bien, así que si te gustaría reformular tu pregunta para poder participar, maravilloso, ¿ok? Linet, bienvenida. Hola, Ana Josefa, ¿cómo estás? Bien, vamos a elegir entre una de estas dos preguntas primero. Todavía pueden participar quienes quieran seguir participando, dejando sus preguntas de péndulo, que son de respuesta sí o no, en el chat en vivo, ¿ok? Bien, vamos a ir con Linet, me guían intuitivamente a contestar esta pregunta primero. Nos dice, ¿está mi pareja con alguien más? Espero que no. Si es que lo estuviese, ojo con eso, ¿no? No está bien aceptar cosas que no están de acuerdo con nuestros estándares o nuestros ideales sobre el amor, especialmente cuando hay infidelidad, ¿ok? Ok. ¿Cómo podemos ayudar a Linet el día de hoy? Pregunta si es que su pareja está con alguien más. Ok, Linet, por ahora el péndulo me contesta que no, pero yo intuitivamente siento que hay algo un poco extraño que tenemos que revisar, así que vamos a ver un poco más con el tarot. Si es que nos aparece otra reina por ahí, podemos asumir que hay algo. Por lo menos el péndulo no está indicando eso, pero vamos a ver qué pasa. ¿Bien? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Linet el día de hoy? Vamos a tomar de una carta, por favor. Mira, cariño, por lo menos por ahora no se ve otra persona, sino que se ve a tu persona ensimismado, con dudas, quizá preguntándose muchas cosas. Veo que sabe esta persona que tienen una conexión de almas gemelas. Nos aparecen las mismas cartas que aparecieron en la lectura, un 2 de copas y un 6 de copas al reverso, pero están de entre medio un ermitaño. Siento que esta persona se está replanteando muchas cosas, ¿ok? Se está replanteando cosas acerca de esta conexión y quizá por eso también lo puedes sentir distante. Ahora, tu persona está en esa encrucijada. Hey, o me quedo en esta conexión o me voy. ¿Bien? Me quedo en esta conexión o me voy. Y aquí tenemos la carta de la papisa. Es importante que sigas tu intuición. Si es que ya estamos desconfiando de nuestra pareja, de nuestra persona especial, ojo, ahí generalmente
Bien, así que Linet, conéctate con tu intuición, permite que las cosas fluyan. Quizás esta persona necesite un tiempo para resolverse a sí misma, pero tú también, para que te puedas replantear, ¿no? Realmente quiero estar en una relación donde tenga este nivel de dudas, de, de desconfianza, ¿no? Llego a desconfiar que mi persona esté con alguien más. Por lo menos por ahora no se ve, el péndulo nos dijo que no, puede ser nuestras propias inseguridades y dudas, pero principalmente siento que tiene que ver, principalmente con un proceso espiritual de él, de reconocerse a sí mismo y necesita esa distancia para resolver qué quiere realmente contigo, ¿ok? Espero haberte ayudado un poco ahí, Linet. Vamos a ver intuitivamente quién nos guían a contestar la próxima pregunta de péndulo. Muchas gracias chicos y chicas por estar acá, por participar hoy, ¿ok? Vamos a ver. Bien. Ana Josefa nos dice, ¿debo darle una oportunidad a Leo? Vamos a ver. Vamos a ver si es que es recomendable para ti, cariño, darle una oportunidad a este Leo, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Ok, por lo menos por ahora, cariño, nos dicen que no. Linet dice muchas gracias a ti por participar, espero haberte ayudado. Bien, Ana Josefa, cariño, por lo menos por ahora nos dicen que no. Queremos saber ese por qué. Bien, a mí intuitivamente me están hablando con temas de que quizá tienen que ver como con alguna especie de madurez o porque esta persona realmente no está lista para la conexión, a pesar de que te pueda decir que sí. Vamos a ver un poco más. Muchas gracias, cariños, por estar acá. Mira, esta persona si quiere unión contigo, pero sí, yo la veo con cierta inmadurez. Se siente esa conexión de almas gemelas nuevamente, 6 de copas, que puede haber entre ustedes, pero al mismo tiempo, en el fondo, ¿no? Veo esta persona con la indecisión, ojo ahí con que, con la forma en la que se están haciendo las cosas, siento que tu persona tiene cierto grado de toxicidad, lo que siento que no es saludable para ti en el largo plazo. Bien, por más que exista esta conexión bonita entre ustedes, tienes que poder replantearte si es que esto es lo más saludable para ti, porque esta persona siento hasta incluso que no está seguro o segura de quién es y quizás no se está amando a sí mismo lo suficiente. Entonces, ¿cómo te va a amar a ti una persona que no se ama a sí mismo? Bien, siento que por el momento esta persona no está lista. Quizás te puede decir si estoy listo, pero realmente en el fondo de su corazón no sabe muy bien qué es lo que quiere y eso te puede perjudicar a ti en el largo plazo, cariño. Bien, así que presta la atención, siempre es tu decisión, ¿no? Pero si en tu corazón ya sientes que quizás será bueno darte el espacio de conocer otras personas, de estar contigo misma, de sanarte, también puede ser una buena opción darte el espacio de poder observar a esta persona tal cual como es y de acuerdo no al potencial que podría darte, sino que a lo que te está entregando hoy, ¿no? Porque eso es de lo que realmente nos podemos afirmar. Y si es que no te está pudiendo entregar suficiente, bueno, es bueno darse un espacio, cariño, ¿ok? Esos son los consejos que te tiene el tarot, espero haberte ayudado. Nos vamos a ver pronto, sí, chicos y chicas, con nuevas lecturas. Si no alcanzaron a participar de este vivo o no les alcancé a contestar sus preguntas, suscríbanse al canal, denle la campanita porque así no se van a estar perdiendo la próxima vez que haga un vivo o también un vivo de péndulo que son exclusivos para contestar sus preguntas de péndulo, ¿ok? Así que muchísimas gracias por estar acá, cariños. Chicos, chicas, nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.